En el primer programa dijimos que el matrimonio es una alianza entre varón y mujer que por su misma índole natural está dirigido al bien de los cónyuges y a la educación y procreación de la prole. Y que entre bautizados es elevado a la categoría de sacramento por nuestro Señor Jesucristo. Eso es el matrimonio. El matrimonio tiene dos fines, que son la unidad de la pareja y la procreación. Y luego tiene tres propiedades, que son el matrimonio para toda la vida, la fidelidad y se insiste en la educación y generación de la prole. Cuando falta alguno de estos elementos, el matrimonio es nulo. Lo veremos más adelante cuando vemos los vicios del consentimiento. Porque también, como hemos dicho, el matrimonio se constituye mediante la manifestación del consentimiento legítimamente por dos personas. Es decir, la palabra legítimamente requiere que todo se haga de acuerdo a la legalidad. Entonces, en cuanto no hay una legalidad o no hay una capacidad o no hay algo legítimo, el matrimonio puede ser inválido. Pero también tenemos que tener en cuenta que antes de casarnos también puede haber algún problema o alguna situación que impida ese matrimonio y que ese matrimonio no se pueda llevar a cabo porque exista una situación concreta que no permita que dos personas se casen. Y es lo que se llama impedimentos. ¿Qué es un impedimento? Pues un impedimento es algo que hace que dos personas no se pueden casar. Hay impedimentos de derecho divino, pero hay impedimentos de derecho positivo que, a través de una dispensa, es decir, pidiendo un permiso al ordinario, al obispo, pidiendo esa dispensa, esas dos personas pueden contraer matrimonio. Si esa dispensa no se ha solicitado o no se ha pedido y hay un matrimonio, ese matrimonio es nulo. Para esto que queda así como muy teórico y muy etéreo, para que se vea a nivel práctico, voy a explicar cuáles son los impedimentos y enseguida pues se va a entender. El primer impedimento es el de la edad. O sea, la Iglesia, es verdad que tiene una edad, hay que pensar que la Iglesia es mundial y que se legisla a nivel de todo el mundo, pero es verdad que según van avanzando los tiempos esto habría que cambiar un poco, porque la Iglesia pone que la edad para el matrimonio son en los hombres 16 años y en las mujeres 14. Entonces, estamos hablando de gente muy joven. Es verdad que en algunos países pues de América Latina o de África pues hay niños que se casan con esa edad, pero no dejan de ser niños. Entonces, lo más lógico sería, lo más coherente, que la Iglesia elevara esa edad por lo menos a la mayoría de edad de cada país, pues 18 o 21, dependiendo, pero por lo menos la mayoría de edad. Entonces, si se tuvieran que casar antes de eso, se tendría que solicitar una dispensa, que yo espero que cualquier obispo nos dé una dispensa para que una niña de 13 años se case, pero bueno, eso es una opinión particular. Tenemos la impotencia como segundo impedimento. La impotencia, más que un impedimento, es una incapacidad. O sea, la Iglesia exige que haya consumación del matrimonio, y cuando uno de los dos tiene una impotencia, una enfermedad pues perpetua, que permanente, pues no puede contraer matrimonio por la Iglesia, porque se necesita que haya una consumación con una penetración por parte del hombre y por parte de la mujer. Siempre se piensa en la impotencia por parte del hombre, pero también la mujer, se pueden dar casos que puedan ser impotentes también. Entonces, en ese caso, no se puede, este impedimento, salvo que sea temporal, pues no se puede dispensar, porque se necesita que haya consumación para que haya matrimonio. El impedimento de disparidad de culto es un impedimento que se puede dar cada vez con mayor asiduidad, porque se trata de un bautizado que se casa con un no bautizado. Entonces, para que
sea válido ese matrimonio, la parte bautizada tiene que pedir una dispensa al obispo de ese matrimonio, como un permiso para que se pueda casar con una persona no bautizada. En este mundo que vivimos ahora y que, bueno, pues que la gente cree menos, se compromete menos con la Iglesia y como dicen, yo no quiero bautizar a mi hijo hasta que no sea grande y lo elija por él. Nos podemos encontrar muchas veces con personas no bautizadas o gentes de otras religiones, el mundo es multicultural, entonces pues gente que se casa con personas de otras religiones que no están bautizadas o personas ateas que no están bautizadas, requieren pedir permiso a una dispensa del obispo. Por ejemplo, en Cuba, que yo trabajo, como he dicho en programas anteriores, yo trabajo allí de jueza, muchos matrimonios llevan la dispensa, porque además a lo mejor están bautizados, pero por una secta o una iglesia que no ha reconocido la iglesia, entonces pues se pide la dispensa de disparidad de cultos y así nos evitamos problemas, porque si faltara esa dispensa y se realizara el matrimonio, ese matrimonio sería nulo. O sea, en el caso de que se hiciera eso y ese matrimonio fuera mal, se dejaran y se descubriera que faltaba esa dispensa, o sea, sería una cosa muy breve, sería por un proceso documental diciendo que falta ese papel, que en su día no se dio la dispensa y ese matrimonio sería nulo. Luego tenemos dos impedimentos bastante curiosos, que son el de rapto y el de crimen, que se trata de cuando una persona se quiere casar en el de rapto con la persona que le rapta, con su raptor. Entonces tiene que, cuando ya se ha separado de él, o sea, se tiene que dar unos requisitos, cuando ha separado de él y no tiene ningún peligro, pues entonces, y ella o él decide casarse con esa raptora o raptor, pues tiene que pedir dispensa. Yo no sé si habrá, no conozco ningún caso. Y el impedimento de crimen, que es cuando uno de los cónyuges se quiere casar con la persona que ha matado al esposo o a la esposa. Es como de telenovela. Es decir, una persona mata a mi esposo o a mi esposa y yo me quiero casar con ella. Entonces, pues primero tiene que estar en la cárcel, dejámoslo claro. Y luego, si se quiere casar con ella, habría que pedir una dispensa de crimen. Tampoco conozco ningún caso, ni creo que se pueda dar este tipo de impedimentos, la verdad. Pero el código lo recoge y entonces, pues si lo recoge el código, el legislador, que es sabio, sabrá por qué. Luego tenemos el impedimento de orden sagrada de las órdenes, o sea, es cuando un sacerdote ha recibido el orden, y del voto perpetuo en el caso de, pues eso, de tener votos públicos perpetuos en un instituto de vida consagrada o sociedad de vida apostólica. Entonces, hay que pedir dispensa si luego alguien, pues eso, en el caso de las órdenes o del voto, se quieren casar. Y nos queda la consanguinidad, los de sangre, es decir, cuando alguien se quiere casar con algún pariente. La consanguinidad en línea recta, es decir, madre, padre, hermanos, hijos, o sea, esa no se dispensa en ningún caso. Es un impedimento de derecho divino y entonces no tiene ninguna dispensa. La consanguinidad en primer grado no tiene ninguna dispensa. Luego está la afinidad, que es el parentesco que se crea con la familia de tu otro cónyuge, porque ahora mucha gente también se casa con una edad que a lo mejor trae hijos, y entonces es el impedimento que se crea con esos parientes o con esos familiares del otro cónyuge. Eso sí tendría dispensa. Y luego tenemos la pública honestidad, que es cuando alguien no está casado, pero convive junto con otra persona y entonces
pues estaría feo que se casara con los hijos de esa persona, aunque no estén casados o aunque pues eso, solo estuvieran juntos, cuando viven como una familia y de repente pues te casas con el hijo con la que has convivido o con el que has convivido. Entonces se llama impedimento de pública honestidad y también sería dispensable. En el caso de las órdenes sagradas y del voto perpetuo y del crimen están reservados a la sede apostólica. O sea, son dispensados por la sede apostólica. Hay que escribir a Roma y hay que pedir la dispensa allí. Los demás pueden ser dispensados por el ordinario, o sea, por el obispo. No hay mayor problema, se solicita a la diócesis, el obispo lo firma y ya está. Y se nos olvidaba, o se me olvidaba, el impedimento de vínculo, es decir, no se puede casar una persona que anteriormente ya ha estado casada. Por eso estamos hablando de las nulidades. Entonces, si hay un matrimonio anterior, aunque no esté inscrito y aunque no figure en los textos, en los libros de matrimonio ni en el libro de bautismo, esa persona tiene un impedimento de ligamen, o sea, de matrimonio, con lo cual no se puede volver a casar, aunque el matrimonio no se haya consumado. Primero tiene que resolverse ese matrimonio anterior, porque es que ha habido casos que los matrimonios no han estado inscritos en los libros parroquiales y entonces pues me caso. Pues no, las cosas hay que hacerlas bien porque además hay muchos testigos que te han visto casarte, entonces volverte a casar serías un poquito bígamo. Entonces pues no, es un impedimento el tenerte, vamos, si tienes un matrimonio anterior.